días a todos los asistentes. Es un gusto contar nuevamente con ustedes, tanto con nuestros aliados como con todas las personas que se han vinculado en esta oportunidad a esta intervención que pues vamos a tener con dos profesionales expertos. Uno de ellos, la licenciada en Derecho Lice Fabiola Martínez Cuellar, abogada con especialidades en propiedad intelectual, en patente, en marcas, derechos de autor y competencia, con maestría en propiedad industrial, intelectual y sociedad de información, y muchos otros estudios que nos complementan para el tema que hoy nos ocupa. La licenciada Lice Fabiola se encuentra vinculada al despacho de ICG México a través de Cervantes Urbán y Rosas Torres con el licenciado Ramiro Cervantes Urbán. Y de otra parte, pues nos acompaña también hoy Antoni Bosch Pujol, es licenciado en Ciencias Físicas de la Universidad de Barcelona, con una amplia hoja de vida como director de programas de certificación internacional, con máster en prevención de riesgos laborales y máster en auditorías de informática. Cuenta con más de 40 años de experiencia desarrollando proyectos de consultoría, protección de datos, seguridad y auditoría de sistemas de información para muchas multinacionales de Europa y de Latinoamérica. Además de esto, ambos profesionales cuentan con una vasta experiencia en el sector académico y en este orden de ideas, el tema que nos ocupa hoy será ilustrado y ampliamente tratado por profesionales que esperamos con esto contribuir a los intereses de todos los que nos acompañan hoy. Para ICG, para International Consulting Group, es un gusto poder estar nuevamente generando este tipo de actividades y esperamos poder contar con ustedes continuamente. Le doy paso entonces a la licenciada Lice Fabiola para que iniciemos este programa del día de hoy. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre las oportunidades de negocio y riesgos en el metaverso. Vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es el metaverso, cuántos tipos de metaverso hay, los nuevos mercados, las leyes de protección de datos, la ciberseguridad y las vulnerabilidades, así como un breve esbozo de cuáles son los siguientes pasos a seguir después de conocer, pues bueno, este mundo alternativo al mundo real. Doy la palabra, por favor, a Antoni para que pues podamos empezar con esta exposición. Muchas gracias. Perfecto, Lice. Bien, buenos días, bienvenidos todos. Y como bien decía Lice, tenemos que hacer un poco de historia. Es decir, yo creo que todos hemos oído hablar de que ya estamos inmersos en la cuarta revolución industrial. Y de hecho, si vemos un poco la historia y la evolución, pues estamos hablando de la primera revolución industrial en el siglo XVIII, que fue realmente cuando se introduce la máquina de vapor. La segunda ya viene en el siglo siguiente, ya viene marcada precisamente por el uso de la energía eléctrica. Es decir, vemos que hay un cambio importante, pero pasó un siglo de una a otra. La tercera, consideramos que ya viene, de hecho, con la parte de la introducción de la informática, la introducción de los procesos. Empezamos con los temas de las válvulas, si se acuerdan, o las lámparas, como se le llamaba toda la revolución de los chips, de los semiconductores. En cada una de ellas ha pasado prácticamente un siglo. Pero en cambio ya estamos en la cuarta revolución industrial, es decir, esta década realmente viene marcada por, de hecho, la integración de los sistemas, de toda la parte ya de la integración. Ahora veremos los diferentes componentes, las impresoras 3D, todo el tema de la simulación y muy importante con los temas de la realidad aumentada. Y vamos a ver un poco también cómo ha evolucionado Internet, es decir, Internet. Empezamos con el Internet de las personas. Es curioso, yo recuerdo cuando empecé a trabajar que lo primero que te aconsejaban era que nadie hablase de ti, porque si hablaban de ti en la empresa, algo malo habías hecho. Fíjense cómo ha cambiado. De hecho, hoy en día,
cuando conocemos a alguien, de hecho ya tenemos un vocablo que es googlear. Googleamos y vemos si esta persona aparece. Enseguida que nos dan la tarjeta, oímos, vemos, buscamos esa persona o esa empresa cuántas entradas tiene. Y si no tiene entradas y no se aparece, pues ahí tenemos un problema, ha cambiado radical. El tema con los menores y además el problema y la percepción que ellos tienen realmente de la privacidad. Ellos no tienen empacho en abrirse al mundo, que no saben quién está detrás, pero en cambio si tú, papá o mamá, les preguntas qué estás haciendo, con quién hablan, digo, oye, ¿por qué te metes con mi vida? Entonces entras en su red o buscas y ahí vas a ver las cosas. La evolución del Internet de las personas ya ha evolucionado al Internet de las cosas. Es decir, realmente ya tenemos toda la parte de la domótica, los dispositivos inteligentes, el frigorífico, los coches autónomos, etcétera. Es decir, ya estamos conectando nuestras cosas. Los sistemas de poder hacer la compra directamente, el frigorífico es inteligente, programamos la videovigilancia, etcétera. Pero esto luego tiene un problema y son los problemas de seguridad. Pero si a todo esto ya, y estamos de hecho en la tercera, que es el Internet de los cuerpos. Empezamos con los dispositivos inteligentes que nos conectábamos, los relojes inteligentes ya conectados, los dispositivos con los wearables, que es decir, que nos permitían pues, controlar nuestras constantes, etc. Luego empezamos con el tema de prótesis, ya sistemas, y hoy en día ya es que estamos con temas neurológicos, es decir, ya estamos haciendo implantes, de hecho estamos ya entrando en una época, yo diría casi de los cyborg. Y cuando hablamos, como les comentaba, de la cuarta revolución industrial, básicamente estamos hablando de estos puntos. Es decir, empezamos con el tema de la gran cantidad de data, todo el tema del Big Data, sistemas, el Analytics, inteligencia de negocio. Está caracterizado también por el Cloud Computing, es decir, todo el procesamiento. De hecho, hemos pasado de tener unos sistemas que los teníamos basados en físico, en nuestras industrias, en nuestras empresas, a tenerlos en nube. Es decir, de hecho, la reunión de hoy pues la estamos retransmitiendo, lo tenemos los servidores en la nube, se está actualizando, etcétera. Viene marcada también, como les comentaba, por el Internet de las cosas, es decir, estos dispositivos que estamos. Los temas de simulación se ha avanzado muchísimo y lo hemos visto con el tema de la COVID precisamente porque se ha avanzado en las vacunas por los grandes sistemas supercomputadores que han permitido adelantar muchísimo las impresoras 3D, es decir, la fabricación aditiva. Ya se está hablando y ya se están haciendo edificios. La parte de la robótica, los sistemas de integración, la ciberseguridad, evidentemente. Y algo que va asociado directamente al metaverso, que es la realidad aumentada. Es decir, la realidad aumentada ya estamos hablando de mezclar los dos universos, el mundo real con el mundo físico. Y ahí hemos empezado, se acordarán de la película Avatar, que al final pues acababa y que se acababan fusionando los dos mundos. Y de hecho el nombre de metaverso apareció en el 92 con Neil Stephenson, con la novela Snow Crash. Ahí ya define ese espacio virtual que de hecho convivía o convergía con la realidad. Pero ¿cuándo toma realmente fuerza la palabra y tal? Pues cuando Facebook anuncia el cambio de nombre de Facebook a Meta. Recuerden que esto tampoco fue, y de hecho fue una jugada de marketing, se acordarán que en 2016 arrancó todo el problema en 2018 con el caso de Cambridge Analytica, todos los problemas que hubo, es decir, realmente primero con el tema del Brexit de Gran Bretaña que se manipuló, el tema de Trump, es decir, ahí se marcó muy fuerte y realmente hay una película en Netflix pues, que habla de los intríngulis que había dentro de la forma como estaban y de alguna manera estaban influyendo en nuestro comportamiento. Y ahí fue también un cambio realmente de imagen. Hubo campañas de boicot en Internet a Facebook y ahí hizo la revolución realmente con el tema de metaverso al cambiar ya a Meta. Lo que sí es importante, porque muchas veces se tienden a confundir la realidad aumentada y la realidad virtual. La realidad virtual
es un nuevo mundo, es decir, creas una realidad completamente inventada. La realidad aumentada lo que hace es que coexiste, las hace converger, es decir, de hecho, de alguna manera está modificando esa realidad, pero está coexistiendo con los dos. Para la realidad aumentada, lo que es, vamos, lo típico que hemos visto, puedes hacerlo con el celular, lo pones, te permite pues una imagen, superponerla y ahí pues estás viendo la imagen y te está marcando o es un plano, etcétera. Para la realidad virtual necesitas dispositivos específicos, necesitas esas famosas gafas que hemos visto, que bueno, las iniciales eran muy pesadas y ya se está yendo hacia unas gafas realmente ligeras. La realidad aumentada va y lo que procura es fomentar el producto o el uso de productos y servicios. La realidad virtual es el producto en sí misma, está centrada sobre todo en la parte de videojuegos. La realidad aumentada realmente las aplicaciones están por descubrir. De hecho, con el metaverso va a implicar pues estos cambios y ahora lo comentaremos con el ICE, pues hay muchos cambios que se nos están viniendo. En la realidad virtual nos inmersamos completamente y en la realidad virtual, en la realidad aumentada, lo que vamos es esa parcialidad, es decir, estamos coexistiendo. Por ejemplo, un tema podría ser nosotros reunirnos tal como estamos acá y ya que estamos en casa con nuestras gafas, pues estaríamos viendo el equipo, pero nos estaríamos viendo con nuestros compañeros al lado. Lo hice todo tuyo. Ok, bueno, adicionalmente a lo que venía comentando Anthony, que como ven, pues el ir evolucionando de la tecnología, o sea, de el Internet de las personas o el Internet de las cosas, ahora pues estamos en una realidad virtual que está manejada por blockchains. ¿Y qué son esta economía paralela a la real? Pues es que es una economía enteramente digital, en donde a través de cadenas de bloques podemos, por ejemplo, crear monedas, crear títulos de propiedad de parcelas virtuales. Entonces, por lo tanto, los usuarios de esta realidad virtual pues pueden monetizar su talento, comprar tierras, comprar pizzas, comprar arte, comprar ropa, comprar coches, pero aquí en el entendido de que todos estos cosas que acabo de comentar van a ser utilizadas de forma alterna, ya sea para la vida virtual o para la vida real. Ajá. Y para eso se han desarrollado lo que se conoce como las NFTs y las DAOs, que desempeñan un papel preponderante en el tema de la realidad virtual. Bueno, entonces, ¿qué son las NFTs? Para que estemos todos en el mismo canal. Bueno, pues son tokens no fungibles, es decir, son aquellos activos únicos que se utilizan para representar digitalmente un activo físico o digital en blockchain. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que si yo compro una parcela digital dentro del metaverso, pues este NFT es el documento virtual que me va a permitir acreditar la propiedad de esa parcela digital. Si yo compro una obra de arte y quiero acreditar la titularidad, es decir, la propiedad de esa obra de arte, además de la originalidad por parte del autor, pues entonces me va a dar un NFT que acredite quién es el autor y que acredite que yo soy el titular de el propietario de la obra de arte digital. Obviamente, estas NFTs o títulos no fungibles son finitos. ¿Esto qué quiere decir? Que han sido diseñados para tener propiedades únicas y digitalmente verificables. Por lo tanto, se van a registrar en un libro de contabilidad digital y conectan al mundo real con la realidad virtual, es decir, economías virtuales. ¿Qué son las DAOs? Las DAOs pues son organizaciones autónomas descentralizadas, es decir, es una organización que controla los contratos inteligentes y además nos van a permitir transparentar las operaciones y reglamentar las operaciones en el metaverso.
Ajá, y por lo tanto, pues son poseedores los poseedores de los tokens de estos metaversos tienen derecho a votar como si fuera un proceso electoral. Entonces, fíjense bien, o sea, estas organizaciones digitales nos van a permitir emitir leyes, votar o tomar decisiones al interior del metaverso. Fíjense nada más en qué situación estamos ya. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración. No porque existan estas reglas internas al metaverso, significa que las leyes que aplican al mundo real no van a aplicar al mundo virtual. O sea, esto que quede claro, porque hasta el día de hoy tenemos grandes retos por legislar, por corregir, por redireccionar hacia dónde va la tecnología. Pero esto no implica que sea un mundo que se llama sin ley y donde todo el mundo pueda hacer lo que quiera. Sí, hasta este momento, las leyes que aplican al mundo real aplican al mundo virtual. Bueno, entonces, ¿cuáles son los nuevos mercados? Ya una vez que platicamos de las NFTs, que son estos certificados digitales para bienes no fungibles, bueno, pues vamos a ver para qué alternativas nos dan estos NFTs al interior del metaverso. Fíjense bien, pues tenemos un ejemplo por aquí, que es el Second Life, en donde una comunidad virtual creada en el año 2003 por la empresa Leiden Lab, los usuarios en forma de avatares pueden crear y comerciar propiedades virtuales, así como ofrecer servicios entre ellos. Y aquí viene una disyuntiva. Cuando nosotros ingresamos al metaverso, nosotros no ingresamos con nuestra personalidad real, o sea, con nuestra imagen personal, sino que vamos a ingresar a través de la figura de un avatar. Ajá, y esto pues nos genera otras consecuencias jurídicas que las detallaremos en su momento. Otro ejemplo que también podemos ver es en la música, o sea, hay perspectivas de negocio en la música. Por ejemplo, ya se dio el caso de un concierto de Ariana Grande y Marshmello o el rapero Travis Scott, en donde han actuado dentro del famoso videojuego 14 de Epic Games. Y por ejemplo, pues esto, y no es el único artista, los únicos artistas que han actuado ya al interior de un metaverso. ¿Por qué? Porque esto ya ha estado Justin Bieber, ya ha estado Jennifer López y algunos otros artistas. Y que te permiten vivir la experiencia del concierto como si estuvieras en primera fila en un concierto real. Otro ejemplo de posibles negocios dentro del metaverso es el caso de los parques de diversiones. Y en este caso, Walt Disney está preparándose ya para dar un salto tecnológico hacia el mundo de la realidad virtual, en donde tú puedas vivir igual como si estuvieras en tiempo real en uno de sus parques de diversiones. En el cine, el caso de El Señor de los Anillos de Peter Jackson, que anunció la venta de su estudio de efectos especiales a Beta Digital, que es una empresa de software que quiere desarrollar el metaverso y pues obviamente manejar esos efectos especiales dentro del metaverso para que tú te sientas aún más inmerso en esa realidad virtual. También pues el tema de los deportes, que es ofrecer asientos de inmersión en primera fila para que tú puedas disfrutar del evento deportivo y que no te pierdas ningún detalle de lo que está sucediendo en la cancha al momento de desarrollar el tema. Bueno, otro de los temas de mercado al interior del metaverso pues es el sector financiero y aquí pues vale la pena otra vez hacer el énfasis de que además del blockchain ya existen las criptomonedas que también se les asigna un valor con base a esta cadena de bloques y que pues bueno ha generado también un boom en inversión. Y tenemos el caso de JP Morgan, que es uno de los bancos más grandes y más importantes de Estados Unidos, que abrió una sucursal en Decentraland, y es un proyecto también en colaboración con un grupo de argentinos que ofrece un mundo virtual basado en tecnología blockchain y con el cual aspira a movilizar
más de 2 billones de dólares antes del 2027. Entonces, bueno, aquí es un tema pues muy importante. Recientemente, pues bueno, han incursionado también la industria de la moda al metaverso. Y aquí, pues bueno, ¿quiénes son las industrias pioneras en esta rama? Ralph Lauren, Gucci, Balenciaga, Zara, Nike, pues han creado tiendas virtuales con modelos exclusivos de ropa, donde tú puedes comprar alguno de sus productos para que puedas vestir a tus avatares, que quede claro que lo que estás comprando son productos virtuales, no estás comprando una prenda de vestir común y corriente, sino que estás comprando un modelo que se vende al interior de una tienda virtual y es un modelo digital con el cual tú puedes vestir al avatar que representas al interior del metaverso. Y esto pues no ha dejado inadvertido aquí al tema de la moda dentro del metaverso, porque ya se dieron los primeros conflictos marcarios por, obviamente, la imitación de estos modelos de ropa digital al interior del metaverso, que recientemente fue una bolsa, la cual fue alterada y pues esto generó un conflicto de marcas y que está ahorita en los tribunales en la Unión Europea. Ahora, otro de las áreas económicas que está teniendo un importante boom económico, pues es la compraventa de parcelas virtuales, las cuales se pueden pagar por transferencia o por criptomonedas. Y ustedes me van a preguntar, ¿y esto qué significa? Ah, bueno, pues significa que dentro del espacio virtual del metaverso, yo puedo comprar tierra digital para poner un establecimiento, un negocio, construir una casa, pero todo esto es de carácter virtual. No significa que en la realidad yo esté adquiriendo un terreno en la calle, no sé, Plateros 345. No, estoy adquiriendo una parcela virtual. Puede ser en una calle prácticamente igual a la que vivo, pero no es en el mundo real. Ajá. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las nuevas oportunidades que tenemos, Anthony, en el metaverso? Cuéntanos tú desde el lado industrial, ¿qué se puede hacer en el metaverso? ¿Qué oportunidades hay? Ahí, Lice, nos has hablado realmente de las oportunidades empresariales, pero se abre una puerta muy importante de profesionales, es decir, todo esto tendrán que alimentarlo profesionales, empezando por abogados como tú. ¿De qué manera? Porque va a cambiar radicalmente, es decir, cuando empiecen ya a ver todo el tema de pleitos de las marcas, lo que tú comentabas, es decir, va a ser una revolución y lo está siendo en estos momentos. Todo lo que tiene que ver con la industria del desarrollo de hardware y de software. Vamos a necesitar componentes cada vez mucho más rápidos. Imaginaos esto, la cantidad de información que se va a manejar. Va a implicar también un tema de ancho de banda. Es decir, ya hemos visto con la pandemia realmente que se nos ha colapsado. Es decir, si no tenemos buenas comunicaciones, esto se nos cae. Todo el tema de desarrolladores de juegos, esa integración, comentabas, del Señor de los Anillos, creo que es paradigmático. Es decir, esa forma ya de entrar, de comprar industrias de entretenimiento con toda la parte de efectos especiales, que ya estamos inmersos en esta realidad. Es decir, se abre un ventanal de oportunidades para la gente joven y no tan joven, de que va a haber muchísimos cambios, y ahí eso está claro. Y desde luego el tema de la ciberseguridad, los temas de especialistas en marketing, ya hay esas figuras, ¿no?, del SEO, de la persona especialista que nos posiciona y nos posiciona dentro de las redes, pues ahí tendrá que posicionar en las redes y en las redes virtuales. Es decir, yo creo que el mundo que se nos abre hoy por hoy es realmente apasionante, ¿no? Pero fíjate, yo te quería comentar una cosa, y aquí importante, ¿no?, para las nuevas generaciones,
que te dicen, no, es que si yo quiero dedicarme a crear contenidos, quiero dedicarme a ser influencer, quiero dedicarme a crear historias, etcétera. Sí se vale, pero hay que también advertirles que el inmiscuirse en los temas del ciberespacio, la realidad 4.0, etcétera, también implica preparación, que no nada más es porque pues se me ocurrió abrir un canal y bueno, o crear un avatar, entonces ya ¿cómo se llama? Voy a llegar de la nada a pegarle con todo y voy a ser multimillonario. No, necesitas preparación en los temas tecnológicos, principalmente también necesitas asesoría, o sea, no es aventarse al negocio porque se nos ocurrió, sino es informarte, asesorarte tecnológicamente y jurídicamente para que tu negocio realmente sea rentable. O sea, y pues obviamente tengas más probabilidades de ganar dinero, pero además de mantenerte en el tiempo, sin que, porque al ser tecnologías disruptivas, cualquier cosa nueva que entre, pues te desbanca, te saca, así como puedes subir como la espuma económicamente y con mucha reputación y muy conocido por todo el mundo, así también puedes desaparecer de la noche a la mañana si es que no te actualizas o no te asesoras o no estás a la vanguardia tecnológica. Totalmente. Imagínate, fíjate, yo recuerdo explicando hace poco en una sesión de clase, haciendo un poco la evolución del Bitcoin. En 2015 un Bitcoin valía 230 y poco dólares. Imaginaros que llegó a 50.000, la caída que ha tenido ahora con el tema de la criptomoneda Terra Luna, que ha arrastrado a todas las criptomonedas. O sea, gente que se ha hecho multimillonaria prácticamente en nada, pero se ha arruinado también, como tú bien dices, prácticamente en nada. Es decir, y como tú bien decías, gente joven que, por ejemplo, hay gente joven que se está ganando la vida jugando a videojuegos. Es decir, hay jugadores profesionales que se están ganando la vida y que luego pues incluso se están comprando y vendiendo, pues el tener los diferentes grados de nivel, pues ahí hay gente que se dedica a jugarlos y luego los pone en subasta. Al final es un valor, realmente es muy volátil. Puedes ganar, como tú bien dices, mucho dinero, pero también te puedes hundir en el fondo del abismo, pero de aquella manera que no salgas. Es decir, pero yo creo que tiene una consecuencia lógica para todos los profesionales. Es decir, trabajo no nos va a faltar. Yo creo que esa es una de las lecturas importantes porque hay mucho que hacer y realmente, como tú bien dices, también esas tecnologías disruptivas pues han llegado para quedarse. Eso ya creo que está claro. Y la COVID nos ha adelantado muchísimo. Es decir, uno de los grandes impulsores ha sido la COVID. Hemos visto todo el tema teletrabajo que nos ha permitido, pues, todos nosotros nos toca viajar muchísimo y hoy en día pues hemos viajado virtualmente. Hoy estamos reunidos un montón de países, nosotros hemos estado preparando la conferencia con todo el grupo, pues coordinándonos con México, con Colombia, con Perú, con España, con Dinamarca, etcétera. Es decir, nos hemos ido moviendo y eso nos ha permitido, aparte de las diferencias horarias, pues un cambio en nuestra forma. Las empresas han visto que no hacía, como se dice en España, calentar sillas. Es decir, realmente ya no es aquello que tienes un espacio de oficina que muchas veces está desocupado, pues que ya te permite realmente la parte tecnológica. Y hemos visto también los problemas que ha tenido, como tú bien decías. Entonces ahí sí que estamos y estamos en una revolución total. Pero luego, evidentemente, y tenemos los problemas y sobre todo los de privacidad, ¿verdad, Lice? Así es. Bueno, pues vamos a seguir platicando algunos puntos que también son importantes para ver estos temas, ¿no? Y fíjate, en los temas de protección de datos, que tú lo comentabas hace rato y pues muy atinadamente con el tema de Analytics, y que pues bueno, Mark Zuckerberg como pues CEO de Facebook, ahora Meta,
pues bueno, generó un gran revuelo a nivel internacional, pero no dejamos de ver las diferencias que hay de ordenamientos legales entre Latinoamérica y los países, bueno, los países de economías emergentes y los países desarrollados. Y aquí, pues bueno, simplemente nos llevan una ventaja de 50 o 60 años de diferencia, porque bueno, ya Europa ya se preocupaba por regular los temas en esta línea histórica que comentabas al principio, desde que se empezaron a generar los primeros ordenadores. Europa y bueno, las primeras redes de intranet o internet, que eran así muy deficientes y de muy corto alcance y para usos con fines militares, bueno, pues Europa y Estados Unidos desde ese momento se les prendieron las antenas de que esto tenía que ser regulado y empezaron a hacer pues sus primeros pininos, mientras que pues el resto de los países pues todavía estábamos en el boom petrolero, ¿no? Cuando realmente hoy, ¿qué es pues lo importante de la economía? Pues que lo estamos viendo y que tú atinadamente también lo comentaste hace rato, es la economía de los datos, o sea, ahorita ya las ganancias no van a estar en quién maneja el petróleo o las energías fósiles, sino quién maneja los datos y quién maneja las energías renovables. Ese es el futuro y son, obviamente, otra vez volvemos a cuestiones disruptivas que nos rompen los esquemas de lo tradicional. Y aquí, pues bueno, quiero mencionar que tenemos 3 niveles de protección legal en materia de protección de datos. Si nos regresamos tantito a la diapositiva anterior, que son el tema de los tratados internacionales, el tema de la legislación europea y el tema de las legislaciones nacionales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Europa ha entrado en una disrupción, o sea, en una pelea total contra las grandes tecnológicas, dígase Google, dígase Facebook o cualquier otra, bueno, y Microsoft, ¿no? ¿Por qué? Porque ha entrado en esta pelea frontal por el uso desmesurado, descontrolado, abusivo por parte de estas tecnológicas de los datos personales y ha puesto todas las trabas posibles, todas las sentencias, primero pues para evitar actividades monopólicas, segundo para evitar que se invada la vida personal, o sea, la vida privada de las personas, el uso indebido de la imagen, ¿cómo se llama? El uso indebido de la información con fines electorales, con fines económicos, con fines terroristas también, si ya me lo permites. Entonces, esto pues ha sido una gran labor y al grado de que los han amenazado de cerrarles las plataformas en Europa. Y esto pues para mí es muy importante. ¿Qué ha pasado del lado de Latinoamérica? ¿Qué es lo que estamos viendo del lado de Latinoamérica? Pues que lamentablemente, o sea, si bien es cierto, y hablaré de casos como Argentina, México, en el caso de Perú, en el caso de Ecuador, que sí, que bueno, Chile también, que han ya promulgado sus leyes de protección de datos. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de poder poner en alto a las grandes plataformas tecnológicas, de decirles, me cuadro y te exijo que respetes la protección de los datos personales. Pero yo no quiero echarle la culpa a siempre a las grandes tecnológicas, porque nosotros a veces como oriundos de un país con economía emergente, siempre tendemos, no sé por qué, históricamente a buscar culpables de todas las cosas que nos suceden en el mundo. Pero realmente si te pones a ver, Anthony, ¿quiénes somos los principales responsables del mal uso de nuestros datos personales? No es la tecnológica o la plataforma, el gigante tecnológico, somos nosotros mismos porque somos los primeros descuidados en y no lo voy a decir ahorita tecnológicamente hablando, o sea, si yo tengo una credencial que trae mi nombre, mi
mi domicilio, mi fotografía, mi huella digital, bueno, la dejo al entrar a un edificio porque me piden una credencial para entrar al edificio no sé qué, donde voy a hacer un trámite. Paso fotocopias, la publico en internet, publico mi vida entera, publico las fotografías de toda mi familia en el internet, no pongo las medidas de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, pues de esos descuidos con respecto y a la falta de cultura en materia de protección de datos, pues de eso se basan las grandes tecnológicas o las grandes plataformas para usar, ¿no?, nuestros datos para hacernos perfiles económicos, perfiles electorales, perfiles, ¿cómo se llama?, biomédicos, etcétera, etcétera. Tú dime qué opinas. No, totalmente. Si el problema es un problema... Fíjate, yo hay una frase que suelo utilizar mucho, que puede parecer un contrasentido, pero es que la siguiente, somos muy confiados con la gente que desconocemos, pero en cambio somos muy desconfiados con la gente que conocemos. Y te pongo un ejemplo. Si ahora nos conoce la gente, los que tenemos de asistentes, si a ti y a mí se nos ocurre pedirles a cualquiera de los asistentes que nos den su tarjeta de crédito y sus datos bancarios, te aseguro que no nos los va a dar nadie. Bueno, si alguien nos lo quiere dar, ahí nos lo deja por el chat y luego ya lo utilizamos. ¿Por qué? Porque nos conocen y ya saben y nos ubican y saben que no tiene sentido, pues como dos ponentes que estamos compartiendo esta mañana, pues que pidamos esos datos, nos ubican. Pero si yo, en cambio, a alguno de los... Entiendo que la gente que nos acompaña pues ya tienen más cultura, pero ¿quién no ha recibido una llamada de teléfono diciendo hola, buenos días, buenas tardes? ¿Es usted el titular de la línea? Pues sí, ¿me permite su nombre para dirigirme a usted con respeto? Sí, ¿qué tal? Y dígame, ¿usted está contento con su línea, etcétera? ¿No le interesaría cambiar porque estamos aquí y le estamos haciendo una promoción, etcétera? ¿Me confirma cuál es su línea y su...? Sí, pues es tal, estoy con tal compañía. Perfecto. Pues mire, fíjese. Si le parece bien y tenemos esa promoción a usted, fulanito de tal, por ser buen cliente, etcétera, pues le ofrecemos una promoción de cambio de 3 meses gratuitos si cambia en estos momentos. Y además, en estos momentos le vamos a ofertar adicional con su tarjeta de crédito nos paga, pues etcétera. Le damos 3 meses más. ¿Estaría usted encantado? ¿Me permite sus datos? Vamos a proceder. Por favor, sus datos, su DNI, su cédula, su pasaporte, etcétera, tarjeta, código de verificación y hasta, si me apuras, el PIN directamente. ¿Y cuánta gente no se lo ha dado? ¿Qué has necesitado? Nada, absolutamente nada. O sea, no hay ningún problema, digamos, de hacker que tienes que estudiar mucho. O la típica que se ha estado haciendo. Hola, buenas, le llamamos del servicio de telefonía. Estamos teniendo una avería y tal. Por favor, el correo electrónico se le va a bloquear. ¿Me permite confirmar cuál es su correo? Por favor, ¿me permite su contraseña a efectos de que podamos verificar y hacerla? Ya está, ya te he capturado el correo. A partir de ahí, pues ya directamente puedo entrar en tus redes, puedo entrar en tu Facebook y esas cosas están, por desgracia, pasando. O ya hoy en día los malos ya no roban las carteras y roban las tarjetas de crédito, roban el celular. Porque Así claro, es. hemos puesto el sistema que lo hemos puesto muy seguro en el celular con toda la identificación, etcétera. ¿Y qué pasa? Pues bueno, el celular tienes los tokens inteligentes, dinámicos, etcétera. Pero claro, el celular han puesto algo que, como la gente le cuesta de manejarlo muchas veces, pues si te olvidas de las claves y tal, que sea fácil de recuperar. Con lo cual, con el celular, pues tienes siempre la opción de decir que has olvidado, con lo cual estás, es decir, ya no puedes bloquear las tarjetas. Si te roban las tarjetas, con el celular las bloqueas. Si puedes pagar con el celular, pero si te roban el celular, ¿cómo lo bloqueas? O sea, esas cosas, y como tú bien dices, toca al final y es un tema de cultura. Cuando no, aquí en Perú nos amanecimos la semana pasada con que había habido una fuga de millones de datos que todavía no se sabe de dónde han salido, si ha sido estamentos públicos, si han sido entidades financieras, si ha sido que directamente ha habido un ataque, si ha sido que han vendido los datos, propia gente, si ha sido que alguien pues ha dado sus cuentas
de usuario, etcétera. Es decir, nos queda muchísimo, como tú bien dices, y muchísima cultura por delante. Y ahí Así entramos... es. Ajá, ahí entramos a los aspectos que tenemos que regular en el metaverso, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de la protección de los derechos humanos en el ámbito digital, la protección, obviamente, de los datos personales, y aquí a toda la gente a la amable audiencia que hoy nos acompaña, pues decirles, ¿no? Aprender qué es el consentimiento informado para el uso de datos personales, para el uso de datos sensibles y para el uso de datos biométricos. Obviamente, las cuestiones de propiedad intelectual, que son también importantísimas, como es el caso de las patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, marcas, nombres y avisos comerciales, así como la protección de los secretos industriales. Y otra figura que también pega en este tema de propiedad intelectual, aunque no está regulado por las leyes de protección de propiedad industrial o de derechos de autor, es el tema de los nombres de dominio en Internet. Tenemos también pues la protección de derechos de autor, que es el tema pues también vital, que va relacionado con las fuentes de trabajo que se están generando al interior de la realidad virtual, como es el caso de las obras literarias y artísticas, las obras musicales, los derechos conexos, ¿cómo se llama? En el caso de México, que existe la figura de la protección de las reservas de derecho, que son los personajes humanos y ficticios de caracterización. Y en este caso, fíjate, o sea, podríamos estar hasta en el supuesto de que un avatar, para el caso de la ley mexicana, pues pueda ser protegido por derechos de autor. O sea, es todo un tema y que pega con los derechos de la personalidad, con los derechos de libre desarrollo de la personalidad, que pega con el derecho al uso a la imagen. O sea, es todo un tema. De verdad es que nos da para mucho. Podríamos estar aquí 5 clases platicando de todo lo que hay que hacer al interior del metaverso, ¿no? El otorgamiento de licencias, la cesión de derechos, los temas sucesorios en materia de propiedad industrial y derechos de autor. Otro tema que hay que regular, pues, es el comercio electrónico, porque nos está permitiendo el metaverso realizar transacciones económicas transfronterizas. Y aquí, pues bueno, es importantísimo el respeto a los derechos del consumidor. ¿Qué pasa si se da una controversia? ¿Cuál va a ser la jurisdicción y las leyes aplicables, ¿no? Que es también todo un tema importante. La comisión de delitos, porque el hecho de que, como se los dijimos antes, el hecho de que estemos hablando de un mundo alterno a la realidad no significa que no se cometan delitos, pero estos delitos también tienen que ser sancionados. ¿Qué delitos puede haber? Pues el robo de identidad, el fraude, el acoso, la pornografía infantil. O sea, hay una infinidad de temas que se tienen que regular y es importantísimo, ¿no? El tema laboral, que también tú lo mencionaste, sí, se están generando nuevas oportunidades de el trabajo en línea, ¿cómo se llama? Pero también se tiene que regular el trabajo en línea y se tienen que regular también los beneficios que van a recibir los trabajadores desde el punto de vista de la seguridad social, pero además desde el punto de vista de derecho a la salud, cuáles son las consecuencias que va a generar en la gente el uso de estas nuevas tecnologías y el uso y el trabajar para estas nuevas tecnologías, ¿no? Desde problemas ergonómicos corporales, desde el problema de salud mental, y pues otras consecuencias, ¿no? Que puedan generar y que, bueno, los expertos en estos temas de salud para el trabajo nos tendrán que decir, ¿no? Pero pues imagínate estar metido en un aparato y estar en una mala postura, etcétera, pues esto a la larga va a generar problemas y problemas serios. Y por supuesto también el tema de derecho fiscal, que es para el pago de los impuestos y más cuando se están dando negociaciones transfronterizas, determinar quién y cómo se pagan los impuestos o en caso, ¿no? La continuidad de los tratados internacionales en materia de evitar la doble tributación, etcétera, ¿no? Entonces, como ves, bueno, es un mundo muy diverso que hay que regular, pero ahorita el que nos importa mucho por la importancia y la trascendencia que tiene es el tema del manejo y la protección de los datos personales. Correcto, y ahí es como ha ido evolucionando y tú lo adelantabas y lo comentábamos.
Fíjate, cuando evolucionó el tema de la ciberseguridad, no se hablaba de ciberseguridad, esto es un concepto relativamente nuevo, pues en los 70, que yo ahí empecé a hacer mis pinitos informáticos de programador con tarjeta perforada, o las fichas perforadas, como se llamaban en España, pues básicamente el tema de ciberseguridad, pues no hablamos de ciberseguridad ni de seguridad informática, era seguridad física. Todos hemos visto las películas donde se ve los grandes centros de cómputo, que es ahí prácticamente pues casi un búnker para entrar. Y el tema de la seguridad informática era simplemente seguridad física. La década de los 80 ya viene caracterizada por el auge de los primeros computadores personales. Los famosos, si os acordáis, íbamos con unos floppy disk, quizá los más comunes eran los de 5 pulgadas y cuarto, pero antes había habido otros de 8 pulgadas y luego pues ya evolucionó, si os acordáis, a los de 3 pulgadas y media, que tenían nada, simplemente 1.4 megas de capacidad, megas, no gigas. O sea, estábamos hablando de que ahí veíamos los gigas, vamos, ni existían. Estábamos hablando de megas y todavía. Pero continuaba siendo un tema de seguridad física. Básicamente era pues quién accedía físicamente a nuestra computadora, pero continuábamos realmente con un tema de seguridad física y los antivirus pues eran simplemente para protegernos de esa entrada dentro de nuestros dispositivos. La década de los 90 ya hay una primera revolución importante. Ahí ya se caracteriza por ese cambio de la informática centralizada y ya empezamos con la informática distribuida. Tenemos los grandes sistemas, tenemos los PCs, los tenemos interconectados en red y ahí ya se están haciendo ataques en remoto. Ya no es un tema de proteger el equipo en físico, sino de proteger el acceso. Pero aún era muy incipiente, eran ataques relativamente rudimentarios de conseguir borrar la información, etc. El 2000 es donde realmente ya el tema de la ciberseguridad ya empieza a tomar auge. Es decir, realmente ya empieza a ser preocupante. Os acordaréis del famoso efecto 2000 o defecto 2000, que en base a esto, pues muchas empresas hicieron muchísimo negocio, empresas de software, pero también sirvió y fue una revolución, es decir, implicó actualizar los sistemas. Y ahí ya se vio que no hablamos solo de seguridad informática, sino de seguridad de la información. Es decir, ahí ya vimos que la cosa cambiaba. La década pasada, la década del 2010, viene caracterizada por el auge de los dispositivos móviles. Ahí ya, si me permitís la palabra, ya no hablamos de informática centralizada ni distribuida, sino hablamos de informática desparramada realmente, porque es que no sabemos dónde está la información. Es decir, hoy en día, con la cantidad de dispositivos que tenemos, lo barato que son los pendrive, y ahí manejamos una cantidad de información y, como no, evidentemente, cantidad de información personal. Y ahí ya se empieza a hablar de los conceptos de gestión de la seguridad, se empiezan a entrar los sistemas, la 27000, las diferentes ISOs de sistemas de gestión de seguridad de la información. Es decir, ya se empieza a tomar esa conciencia. Y en la década actual, pues como estábamos hablando, está caracterizada por el Internet de las cosas. Y es decir, y esto va a implicar ya realmente una especialización muy grande en el tema de la ciberseguridad, de la seguridad en general. Comentabas tú, Lice, con el tema del metaverso, todo lo que se nos implica y todo lo que se nos viene. Es decir, ya no es proteger un tema que lo podemos localizar y ubicar, sino que ya no sabemos realmente qué es el qué, quién está detrás de qué, y eso implica todo un tema de identidad digital, y eso es algo importantísimo precisamente para evitar esas suplantaciones de identidad. Y ahí además, pues el que tener dispositivos inteligentes, tener televisores inteligentes con cámara, tener pues esa visión que nos permite pues revisar lo que está pasando en nuestro hogar, etcétera. Pero luego es que además, y tú lo decías muy bien, el tema está de que somos nosotros los primeros en no tener ninguna precaución. Publicamos fotos donde se está tomando. Nos falta tiempo para explicar en Facebook dónde estamos, con qué amigos salimos, etcétera. Todo esto, pensad, y tú lo decías, es muy fácil hacer patrones
Pero además, si somos de los que nos gusta explicar que nos vamos de viaje, enseñamos la foto de nuestra casa, ojo que hay el metadato, que el metadato es información adicional a la información. Es decir, una recomendación, si tomáis fotos con el celular, desactivad el GPS, porque si no lo desactiváis, la foto va asociada a la ubicación. Y ahí también se ha pillado gente que ha dicho, fíjate, estoy ahí en tal playa, o estoy en tal ciudad, o estoy, no sé, en tal congreso y tal, se toma la imagen, pero resulta que esta imagen se ha tomado, porque hay el tema de la geolocalización, y no estaba en el sitio donde estaba. Es decir, ahí cada uno pues que saque conclusiones. Por tanto, hay que ir con mucho cuidado. Y el metaverso, evidentemente, no es ajeno al mundo real. Es decir, y tú ya adelantabas todo el tema de estos riesgos que tenemos. Y hay uno muy importante, el tema del tema de pornografía o del acoso sexual. Ojo que hay que ir mucho cuidado y sobre todo el tema de la pornografía infantil. Os asombraríais de la cantidad de redes que hay en estos momentos traficando con esta información, y los menores ya, a ver, la gente joven no ve televisión, la gente joven está solo en las redes. De hecho, uno de los temas de comunicación que detectaron en su momento con Al Qaeda y todos los temas de terrorismo internacional es que se comunicaban por videojuegos. Es decir, ya hoy en día no son esos videojuegos que tenías y nuestros menores pues estaban en casa, en el salón, y más o menos los conectabas, o venían con los amigos, iban con los amigos. Hoy en día están jugando en compañía y están jugando por todo el mundo. Y estas son las redes de captación, sobre todo de redes de pederastia, de que están captando a menores por ahí, pero no solo eso, lo que se está utilizando con la parte que os digo, del tema de terrorismo, etcétera, más todo el tema de intercambios, del narco, de la trata de personas. Es decir, todo esto al final se está moviendo, se pueden estar haciendo informaciones, etcétera. Por tanto, hay que ir con muchísimo cuidado, y al final, pues realmente, y tú lo comentabas, es un tema sobre todo de educación. Y ahí, Así es. ya para ir acabando, lo importante es hacer un análisis crítico de la información que manejamos. Y ese análisis crítico pasa por identificar claramente el valor en sí de la información. Y tiene que ver con el tema del valor intrínseco, es decir, el valor que tiene esa información per se. Y eso es importante. ¿Y eso qué características tiene? Primero, la precisión de esa información, o sea, hasta qué punto esta información que tenemos es correcta y confiable. Segundo, la objetividad, es decir, de qué manera la hemos obtenido, y si es sobre todo de forma imparcial, que ojo que no es fácil. Tercero, la credibilidad. ¿De dónde hemos sacado esa información? Esa información es verdadera, es creíble, es lógica, y sobre todo la reputación, es decir, la fuente de la información. Esta fuente de información es una fuente fidedigna, es una fuente confiable o no. Pero luego, del valor intrínseco de la información es importante tener claro cuál es el valor que le vamos o va a tener dentro de nuestro contexto de la organización, dentro de nuestro contexto empresarial, nuestro contexto personal. Primero es la relevancia, es decir, hasta dónde esta información es aplicable y es útil. Estamos hartos de manejar cantidad de información, de tener mucha información, yo diría más que información, datos, que luego no nos sirven. Segundo, que sea una información completa. Tenemos que ver que para los procesos de negocio esa información sea la que nosotros necesitamos. Tan malo es tener demasiado, porque luego no podemos manejarla, como no tenerla. Tener la información actualizada, y en un mundo como el actual, que es tan cambiante, esto es vital. Aparte que las propias leyes de protección de datos nos obligan. Luego, tener la cantidad apropiada. No es aquello de cuanto más grande, mejor. Es decir, tenemos que tener la información que necesitemos para nuestros procesos de negocio. Luego, que sea consistente y concisa, es decir, tenerla en formatos compactos, que sea fácilmente interpretable por toda la organización y comprensible. Y luego, que sea fácil no manipularla en el sentido de manipular o de cambiar la información, sino que sea información que sea reutilizable, que la podamos manejar en las diferentes áreas. Y desde luego, sin olvidar los temas de seguridad y privacidad, es decir, que la información la tengamos cuando la necesitamos, y ahí depende muchísimo, evidentemente, de lo que comentábamos de los anchos de banda, pero sobre todo la parte de privacidad, es decir, que tengamos claro quién puede acceder tanto a visualizar la información
cómo a cambiarla. Y ahí, Lice, pues como tú bien decías siempre, la información es poder. La información es poder, tal cual, y como lo comentamos, ¿no? Hoy, ¿quiénes son los países que están controlando, obviamente, la información internacional? Pues los países desarrollados. Y nuevamente, pues como siempre, a la vanguardia y creando disrupciones que nos sacan de nuestro, de lo que estábamos habitualmente acostumbrados, ¿no? Y para eso, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenemos que tomar en cuenta? Y por eso era la razón de ser de esta charla, ¿no? Primero, o sea, si nosotros somos empresarios, CEOs, gerentes, directivos, o simplemente profesionales que nos dedicamos a realizar trabajos, bueno, primero, pues, obtener la asesoría legal para emprender en negocios digitales o para desarrollar nuevas alternativas de negocio. Y esto, no le tengan miedo a la tecnología, que también es que no queremos hacer un caos y decir es terrible. No, como ya lo comentamos, hay oportunidades de negocio en todas las áreas que te imagines. Hay oportunidades de trabajo en el área tecnológica, pues por supuesto que sí, las hay y ya las comentamos algunas de ellas. Pero para que tú puedas estar en estas nuevas tecnologías, o sea, ya sea como empresario o como empleado, necesitas obtener, o como freelance o como emprendedor, necesitas tener asesoría legal, técnica, o sea, especializada. Ajá. Dos, necesitas tener la asesoría técnica para implementar los modelos de negocio. Ajá, y dentro de esa asesoría técnica, pues que evites vulnerabilidades, como ya lo acaba de explicar Anthony, en materia de protección de datos. Ajá, y en consecuencia, una asesoría contable y financiera para invertir en las plataformas digitales, a evitar de que te veas sorprendido, porque como también lo comentó Anthony, como pues la inversión en bitcoins, ¿no? Y hace 3 años teníamos una moneda Bitcoin súper fuerte, en donde mucha gente hizo mucho dinero y que ahorita pues están dejando las Bitcoins, algunos, ¿no? Porque pues han perdido dinero, ¿no? Entonces, para poder meterte a estos negocios, como cuando, ¿te acuerdas el boom en los 80s de la bolsa de valores, ¿no? Entonces, bueno, para poderte meter, no es que sea ni malo, ni son satánicas, ni mucho menos. Simplemente estamos los grupos de profesionales para poderte apoyar y asesorarte en estos mercados tecnológicos que son muy amplios, son muy vastos, de verdad, además que si los sabes manejar, pues obviamente, de verdad que son muy rentables, muy, muy rentables. Pero siempre apoyado de la mano de los profesionales que te pueden orientar, que te pueden ayudar a decirte cómo hacerle. Y fíjense muy bien, no sentirnos, porque luego los abogados tendemos a eso, o los mercadólogos, ¿no? Nosotros somos el único que te va a resolver, no. Vistos como un grupo cohesionado de profesionales que van a llevarte al objetivo común, que es emprender en el negocio tecnológico para mejorar tus ventas, para tener mayor exposición en el mercado, para innovar un nuevo producto, para llegar a más, ¿cómo se llama?, mercados a nivel internacional, porque esa es la ventaja del Internet, que te permite llegar a China, como te permite llegar a India, como te permite llegar a Rusia. Y fíjate, o sea, y no necesariamente es que tengas que hablar esos idiomas. A veces solamente manejando bien el inglés puedes hacer negocio. Y pues obviamente acuérdense que también el derecho mercantil, mucho de la base del progreso desde época histórica es la confianza. Y la confianza no nada más en nosotros como los que vamos a ofrecer un producto o un servicio, sino la confianza en el cliente, y que el cliente te tenga confianza como proveedor a la hora de realizar transacciones económicas, y que cumplas, ¿no? Que ambas partes en sus instrumentos de métodos y condiciones, o los términos y condiciones de uso de página web, o de términos y condiciones de uso de metaverso,
pues realmente cumplas lo que estás diciendo en esos términos y condiciones y que le des esa garantía a tus consumidores de que les estás dando esos lazos de confianza porque vas a usar sus datos adecuadamente, porque vas a pagar en tiempo y forma, porque vas a entregar los productos en los términos acordados y que no va a haber ese abuso. Mientras estas premisas permanezcan, el éxito está garantizado en el uso de las nuevas tecnologías. Tal cual, dice, y ya lo decía Confucio hace varios siglos. Saber que se sabe lo que se sabe y que no se sabe lo que no se sabe, he ahí el verdadero saber. Amigos, muchísimas gracias. Dejamos ahora abiertos si hay alguna pregunta y cualquier contacto, ahí nos tenéis para vuestra disposición. Estamos abiertos a sus preguntas, a sus inquietudes. Adelante, que este es el momento. Bueno, en cualquier momento también que nos quieran contactar, pero este es el momento para cualquier duda que tengan. Sí, Anthony, muchísimas gracias por la presentación. Creo que ha sido muy valiosa para todos. Bueno, estamos abiertos aquí a las preguntas. Nos pueden ir dejando por el chat si se sienten más cómodos, o también pueden abrir el micrófono y directamente hacer las preguntas. Teníamos una mano levantada de David Casafranca. Bueno, por aquí tenemos una pregunta en el chat. Bueno, aquí nos pregunta Alexa Marcela, dice, ¿cuáles serían sus recomendaciones para los profesionales del derecho interesados en temas tecnológicos? Nuestras recomendaciones, o sea, si te quieres dedicar a esta materia. Sí, bueno, las recomendaciones, primero, pues es la especialización. Y ¿qué es lo que nos ha venido pasando a los abogados desde siempre, ¿no? Que estábamos acostumbrados al abogado formal, con traje, o la abogada con el tacón, el traje sastre, etcétera, ¿no? Y pues así ese modelo, cuadrado, que no nos prestamos a la interacción con las demás disciplinas, aunque el derecho es el ajonjolí de todos los moles, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues especializarnos en propiedad intelectual o en derecho cibernético o en áreas tecnológicas. No tenerles miedo tampoco. Aprender a manejar las nuevas tecnologías y aprender a ser un abogado diversificado. ¿Y qué significa diversificado? Que aprenda a interactuar con las diferentes áreas tecnológicas o con las diferentes ciencias o disciplinas. Es decir, que aprenda a tener grupos de multidisciplinarios allegados para que puedas asesorar correctamente a los clientes. Esa es la fórmula, porque de otra forma estamos perdidos. Sí, totalmente. Ahí, para puntualizar, yo llevo mucho tiempo en la parte de docencia formando abogados en el tema tecnológico y a tecnólogos en la parte legal. Y realmente ha habido un cambio, y ha habido un cambio importante de la forma como se veía. Es decir, son dos mundos que entraron, vamos, era tan, digamos, de alguna manera había tanto rechazo del mundo digital o del mundo tecnológico a la parte legal como del mundo legal a la parte tecnológica. Hoy en día creo que ya está clarísimo que estos dos mundos han venido para unirse ya desde hace tiempo y muchísimo más, y con todo lo que se nos viene por delante. Totalmente de acuerdo. Ahí teníamos, Andrés, David, que había levantado la mano hacía rato. Sí, démosle la oportunidad para que él active su micrófono. Muy buenos días, amigos. Anthony, muchas felicitaciones por la exposición que nos has brindado. Lice, de verdad también, se podría decir, me he instruido en lo que han expuesto. Yo tengo una consulta. No sé si existiese un aplicativo o algo que pudiéramos, no sé, instalarlo o en la computadora, la laptop o en el celular
para poder proteger estos datos que nosotros tenemos, ¿no? Que justamente son tan vulnerables en ese sentido. No sé si existe esta posibilidad, ¿no? A ver, existen y de hecho tienes antivirus, casi todas las casas de antivirus tienen su antivirus para celular y suelen ser gratuitos. Entonces lo primero que te diría es instálate un antivirus. El problema muchas veces, primero hay que tener claro que seguridad total no existe. Es decir, tenemos que tener muy claro que nunca vamos a estar 100% protegidos. Nosotros cuando estábamos preparando el programa, pues aquí yo estoy con 2 equipos, tengo un tercero de respaldo en Linux y entraba el cuarto del celular. Además hemos hecho respaldo con Lice y con Andrea. Y además porque estamos en diferentes localizaciones. Lice está en México, Andrea está en Colombia, yo estoy en Perú. Y dices, bueno, si falla todo, puede fallar, puede fallar. ¿La probabilidad es pequeña? Hombre, sí. Pero en el mundo actual nunca puedes decir esto no me pasará. Lo que sí es empezar a ponerle, digamos, de alguna manera, irle poniendo protecciones. Por ejemplo, la primera y básica es hacer copias de seguridad. Esta es la mejor protección. De hecho, para un ataque de ransomware, si te ha entrado, no hay otra. O sea, la única forma que tienes es echar mano de las copias. Y antes las copias las hacíamos en la nube, es decir, trabajamos en local y hacíamos las copias en la nube. Hoy trabajamos en la nube y nos pensamos ya, bueno, como estamos en la nube, pues ya estamos protegidos. Este es un craso error. ¿Estamos más protegidos? Sí, pero continuamos siendo muy vulnerables. Entonces, una recomendación es hagamos copias de seguridad de nuestros dispositivos, de todas las bases de datos que tengamos en la nube, hagámosla en local. Hagamos copias de seguridad de nuestros correos electrónicos. No nos fiemos de que tenemos la compañía y tenemos un Gmail y un Hotmail y nos lo protegen. Ellos están haciendo copias de seguridad, indiscutiblemente, pero no nos confiemos y pensemos siempre en seguridad de la información. Hay una frase que es siempre el what if, ¿no? ¿Qué pasa si? Es decir, tenemos que preguntarnos ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si pierdo la conexión? ¿Qué pasa si me falla la internet? ¿Qué pasa si se me cae la luz? ¿Qué pasa si me entran en el sistema y me roban la información? ¿O pierdo el usuario? No nos queremos tampoco pues una cuenta que sea no, usuario y password, porque os asombraríais, de la cantidad de dispositivos que se pueden atacar. Creemos contraseñas robustas. No nos quedemos con contraseñas que sea el nombre o he visto algunos que pone contraseña porque si no me olvido. Y hay sistemas que te van obligando a que sean contraseñas robustas. Una contraseña robusta pues se considera que es una que tiene mínimo 8 caracteres y combinados entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres no alfanuméricos, es decir, el interrogante, el paréntesis, el sostenido, etcétera. Es decir, pongámoslo difícil. Y luego no descarguemos todo lo que nos llega. En el celular, hoy en día los ataques corporativos no se están haciendo por las computadoras, se están haciendo por el celular. Las cadenas de WhatsApp. Es un agujero impresionante. O sea, se reenvían y reenviamos los mensajes y algunos pues no dejan de ser tonterías, pero otros tienen virus y nos pueden capturar el celular y os aseguro que es realmente un juego de niños, no es que sea complicado. Y además tienes titulares por Google, simplemente tú buscas cómo capturar un celular, cómo craquear una cuenta, cómo craquear una red wifi o wifi y te aseguro que tienes miles y miles de titulares en YouTube y compañía, ahora ya en TikTok, que te explican paso a paso cómo hacerlo. Entonces... Así es. Perdona, Tony, y además otra opción es el caso de borrar las cookies, o sea, estar limpiando tu teléfono, estar limpiando tus computadoras de todas las cookies, porque a cada vez que te metes a una página web, la que quieras, te deja un rastro en tu computadora o en tu teléfono, en donde te está siguiendo un patrón de comportamiento, qué compras, qué visitas, a qué lugares vas, ¿no?
Eso, y algo vital que dijo también Anthony es desactiva tu ubicación, si no la estás usando, desactiva también de tu teléfono la sincronización, porque no nos ha pasado o no les ha pasado que van a una tienda y de rato te llega un mensaje, ay, ¿qué tal tu experiencia en H&M? Y tú dices, ¿y cómo fue que pudieron decirme que yo fui a H&M? Porque traigo activado el localizador y porque traigo activado la sincronización de mi celular. Entonces, desactívenlas. Si no las están necesitando, desactívala. No es necesario que estén prendidas, porque con eso, entonces estoy permitiendo que otras redes roben información de mis aparatos. Tal cual. Y ahí una recomendación, David, y para todos. Por ejemplo, utilizar navegadores que te permiten anonimizar. Tenéis uno que es DuckDuckGo, que es el clásico, que no permite que nada se descargue en tu celular o en tu computadora. Luego pasa que esto te fastidia, porque si tú realmente quieres descargar algo, pues no puedes. Si entráis es DuckDuckGo, el pato go, y esto es un aplicativo, es una app que es un navegador que se puede instalar en el celular y te va a proteger muchísimo. Es decir, va a evitar, precisamente lo que hace es que te bloquea las cookies, pero además tiene un dispositivo que no permite descargarte información. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás navegando y quieres descargarte un fichero, quieres descargarte algo, pues tienes que salir de DuckDuckGo e irte a otro navegador. Pero ya os digo, ya con esto, simplemente cambiando de navegador, os aseguro que ya evitáis un montón de problemas. Al menos toda esta parte de los pop-ups que te van apareciendo y estas historias, porque ya no te permite manejarlo. Y como esto hay más, ¿no? Que vamos a ir haciendo más seminarios de este tipo de cosas muy básicas de seguridad, que la mayoría son gratuitas, o tenemos lo que son las licencias para uso personal y que no se utilizan porque son desconocidas realmente. Perfecto. Antonio, muchas gracias. Y eso que acabas de mencionar, último, es muy importante. Vamos a continuar haciendo esta serie de webinars. Tenemos algunas personas que nos acompañan el día de hoy, que pronto, por la gran acogida que tuvo este webinar, no se cansaban a escribir. Entonces, de todos modos, los invito. Aquí les dejo en el chat el link que tenemos en www.icg/business.com en contacto. Nos pueden escribir si de pronto están interesados y no alcanzaron a inscribirse en este webinar para incluirlos en nuestra lista de contactos. También nos pregunta Janet Solano, sé que tuvo problemas de conexión. Sí, de hecho vamos a enviar el link a la grabación a nuestra lista de contactos. De nuevo, si alguien no se puede inscribir, por favor nos escriben aquí en el link que acabo de dejar de contacto. Nos dicen que están interesados y les podemos enviar el link también para que ingresen a nuestra lista de contactos. Hay varias consultas de Francisco. Sí, hay varias preguntas. Igual vamos entonces en orden. Edgardo Búcaro de El Salvador nos deja un mensaje que dice: primeramente felicitar la magistral ponencia de Lice y Anthony. Excelente dominio del tema. Quisiera conocer su opinión respecto a la decisión de El Salvador de adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal. Ahí, si quieres, a ver, el tema del Bitcoin hay que ir con cuidado porque se ha hecho yo creo que mala propaganda por el nombre con las stablecoin, que lo que hacen es hacer una paridad al dólar. Pero luego no hay nada que refrende detrás. Fue, por ejemplo, lo que pasó con Terra Luna y la caída. Y lo que ha pasado es que ha bajado en picado. El tema del Bitcoin está llevando realmente muchos problemas, sobre todo con el tema de lavado de activos. De hecho, ya no se habla realmente de criptomonedas, sino de activos, ¿no? O de criptoactivos, porque va mucho más allá. Y cuando hablamos de criptomonedas o de criptoactivos, quizá los más, el Bitcoin, el Ethereum, pero hay como 10.000 o algo así. O sea, hay una barbaridad de criptomonedas. Y son decisiones políticas, son decisiones muy arriesgadas. Si sube, el problema es la volatilidad y el respaldo que hay detrás, ¿no? Y precisamente en situaciones de incertidumbre,
pues puedes ganar mucho dinero, pero puedes perder mucho dinero. Y esto lo comentaba Lice. Creo que ha sido una apuesta muy arriesgada, realmente la que se ha tomado, y además obligarlo a que sea moneda y que se tenga que aceptar. De hecho, en España ya hace como 4 años empezaron a ver los primeros cajeros automáticos que podías elegir de si te lo daban en euros o en bitcoins. Y tenemos casas de cambio que te están cambiando. Aquí en Perú tenemos varias, las he visto que están comprando y vendiendo bitcoins. Entonces es algo que puede salir muy bien como puede salir muy mal. Puedes hacer a la gente multimillonaria. Imaginaos lo que os decía, en 2015 un bitcoin valía $235. Y además otro problema, Anthony, que el caso de los bitcoins no tienen un respaldo como las monedas nacionales en un banco central, en oro, en plata, en divisas, ¿no? Entonces están como al juego de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces esto puede generar muchísima volatilidad y muchísima incertidumbre, además de que falta mucha regulación en materia de bitcoins que les dé seguridad jurídica a todos los que están negociando con este tipo de criptomonedas. Y coincido totalmente contigo, hay que tener, digo, si quieren más adelante podemos hacer toda una charla de el tema de criptomonedas, criptoactivos, que también es otro tema que nos daría para una charla muy intensa y para quienes estén interesados en invertir en este tipo de activos, pero sí se me hace una medida arriesgada por parte de tu gobierno. Gracias. Licenciada Alicia, nos pregunta Carlos Arevalo, si por favor puede explicarnos cómo funcionan los registros en la transferencia de propiedad virtual o de parcelas en el metaverso. Sí, la venta de parcelas en el metaverso es a través de las NFTs. La NFT, pues en pocas palabras, es el certificado digital que te acredita como propietario de esa parcela dentro del metaverso, que se inscribe en un registro de contabilidad digital. ¿Y quién es el que lleva este registro de contabilidad digital? Pues las DAOs, las organizaciones de administración digital. Ajá, ¿cuál sería el equivalente en el mundo real? Que tú compras tu terreno o tu casa que está construida sobre el terreno, vas con el notario, hacen tu escritura, te entregan tu escritura, pero esa escritura esté inscrita en el registro público de la propiedad, ¿no? O sea, ese sería como el equivalente. El problema es que dentro de la realidad virtual, pues no hay una autoridad que esté avalando, o sea, una autoridad gubernamental que esté avalando esa propiedad, o sea, simplemente pues tienes un título avalado, o sea, que está expedido por una cadena de blockchains. ¿Qué significan los blockchains? Pues una serie de datos encriptados que llevan una secuencia numérica de calendaria y horaria, o sea, hasta te miden los segundos, ¿no? Hora, día, etcétera, pero hasta los segundos, de tal forma que no se puede alterar ese documento digital. Ajá, entonces eso pues básicamente es lo que ampara tu propiedad virtual. No sé si tengas algo que añadir, Anthony. Sí, un poco ahí en esa línea que tú comentabas del blockchain, porque a veces no se acaba de entender. Para hacerlo quizá muy gráfico, lo del blockchain o de cadena de bloques, pues imaginaros una libreta en espiral o una libreta anillada y lo que se basa es una confianza digital mutua. Por eso es tan difícil de manipular, lo que decía Lice. ¿Y cuál es la figura? Pues en este momento somos 45 personas. Si hacemos esa transacción de esa propiedad virtual que decía Carlos, pues lo que hacemos es que cada uno tenemos nuestra libreta y lo que hacemos es apuntar los 45 en nuestra libreta esa transacción conforme Carlos le ha comprado a David, pues no sé qué propiedad de no sé cuántos parcelas o de edificios. Cuando David pues le vende la parcela a Andrés, pues todos tomamos nota en nuestro blog,
que tenemos los 45 blogs, tomamos nota de esa venta. Por eso se habla del tema descentralizado. ¿Por qué es tan difícil de manipular? Porque para manipularlo y decir que David no le ha vendido a Andrés o que David tenía una propiedad que no le vendió Carlos, tendría que entrar y modificar todos los bloques de todos nosotros. Esto, imaginaros multiplicarlo por miles y por miles. De ahí habréis oído hablar de los mineros de datos. Los mineros son precisamente gente que se dedica a hacer esas transacciones. Es decir, la minería en el blockchain se basa en esto, en que tenemos gente que está escribiendo. Entonces, no es que sea un notario digital, un solo, sino que son un montón de notarios, y ahí es donde está la fuerza. El problema también es que no se sabe quién está detrás de lo que serían el Bitcoin y las criptomonedas, y eso, claro, tiene lo que comentaba Lice, es decir, realmente esos grandes problemas de regulación. Entonces, dices, ¿es imposible de atacarlo? No, ha habido vulneraciones. Entonces, ya se ha entrado y realmente, pues ahí lo que se ha conseguido, no sin mucho esfuerzo, realmente se ha conseguido pues cambiar esos registros. Pero Bueno, como decía tenemos... Lice, creo que nos puede dar para hacer una sesión de cómo funciona, qué hay detrás del blockchain y qué hay detrás de las criptomonedas, ¿no? Bueno, está muy interesante, tenemos muchísimas preguntas y comentarios. Las personas están felicitándolos por la ponencia. Tenemos dos preguntas de Francisco Fischer que nos dice, la primera, en cuanto a y con respecto a lo que estaban hablando ahorita, en cuanto a la capacidad del metaverso blockchain para resolver conflictos y o disputas, ¿pueden comentar si existen proyectos en ese ámbito para resolverlos y si los profesionales tendrán un papel en él? Y la segunda es, en cuanto a las regulaciones en stablecoins, fondos y otras monedas, ¿pueden comentar en qué sentido creen que irán las legislaciones para regular? Mira, si me permites, el tema de las disputas, yo estuve trabajando en un grupo cuando estaba en la Autónoma de Barcelona, esto hace como, ya no sé, muchos años, 15 años ya casi, y estábamos trabajando en un proyecto que luego implantó la Cámara de Comercio de Barcelona, la Lonja de Mar, que era uno de los primeros de resolución de conflictos, lo que se conoce como ODRs, el Online Dispute Resolutions, o sea, la resolución de disputas online. Porque esto ya no solo es un tema que va a tomar mucha más fuerza ahora con todo el tema metaverso y blockchain, sino ya con el tema del comercio electrónico. Es decir, pensad que hay muchas pequeñas transacciones, es decir, el comercio, todo el tema online se basa en poder hacer muchísimas transacciones con pequeños costos. Pensad lo que nos cuesta una inscripción, una suscripción, a veces estamos hablando de €1, €2 o $1, $2, pero el negocio es hacerlo millones de veces. Lo mismo que los fraudes. Los fraudes se basan, antes eran, bueno, pues yo capturo tu tarjeta de crédito y le hago un cargo brutal, pero esa tarjeta se bloquea. O incluso ya hay sistemas que te permiten, oye, tú puedes programarlo que a partir de un monto determinado, pues me lance la alerta y ahí poder tomar acciones. Los ataques hoy en día vienen para hacer muchas transacciones, pero muy pequeñas, que no te des cuenta. Es una transacción de $1, de $2 que se asocia pues, a un pequeño pago o a un taxi, no sé, $2 y tal, probablemente te pase desapercibida. Entonces, todo esto va a generar, y está generando, es decir, todo este tema de disputas online, y eso es imposible atender esas disputas de forma presencial, porque los costes vale muchísimo más el coste de montar la disputa y resolverla que decir, oiga, pues si hay una protesta le devuelvo. Entonces todo esto va a tener importancia fundamental en esto, ¿no? Totalmente, dice ahí. Sí, efectivamente, hacia dónde está caminando el sistema legal, es más, y no nada más en el mundo virtual, sino en el mundo físico, es la solución de controversias a través de métodos de mediación o arbitraje.
Entonces, para allá vamos. ¿Por qué? Porque las controversias se tienen que resolver de una forma ágil, expedita y económica. ¿Y por qué? ¿Y esto por qué es porque el tema es la aplicación de las leyes en el tiempo y en el espacio? Entonces, si yo, que sería el caso ahorita, por ejemplo, de Anthony y yo, él está ahorita en Perú y yo estoy en México, si tuviéramos un problema, ¿a qué tribunal vas? ¿Con qué leyes vas a resolver la disputa? Entonces, tiene que haber forzosamente métodos alternativos de solución de controversia, donde con el mismo idioma, ¿cómo se llama? Podamos resolver el problema, o sea, acogernos a estos nuevos mecanismos que ya hay un sinnúmero. En el caso de México, pues está la Cámara de Comercio que te ofrece, ¿no?, soluciones de controversias, pero para eso cada metaverso, porque el metaverso no es un universo solo, sino es un conjunto de metaversos. Entonces, cada metaverso en sus disposiciones, en sus términos y de condiciones de uso de metaverso, te va a establecer, ¿no?, con qué árbitro vas a resolver las controversias, en qué idioma y cuántos árbitros van a resolver la controversia. Entonces, es ahí la manera en que vas a poder resolver este tema. Ahora, en el caso de las regulaciones del blockchain, de las criptomonedas, por supuesto que los gobiernos nacionales sí están tomando medidas en el tema de regulación de criptomonedas, y empezaré a hablar por el caso de México porque desconozco en este momento cuál es la evolución que han tenido, por ejemplo, en Latinoamérica, pero sí sé que en Europa están reguladas ya las criptomonedas, y en el caso de México están ya reguladas las criptomonedas, tenemos ya disposiciones específicas. Nada más aquí el punto importante es el Banco Central no les da el apoyo económico para respaldar su valor. Ajá, y te dice, pues, en casos muy concretos en los que podrás usar las criptomonedas. Ajá, y que empresas, obviamente, no cualquier empresa te puede vender una criptomoneda o puedes transaccionar con criptomonedas. Tienen que ser empresas autorizadas por la autoridad, en este caso la autoridad fiscal, quien, pues, previo una evaluación te va a permitir que puedas trabajar con este tipo de criptoactivos. Entonces, sí se están preocupando por el tema, nada más que, como siempre, el derecho pues se va un paso o tres o muchos atrás que lo que realmente está pasando en la realidad virtual. Lice, Antonio, muchísimas gracias. Bueno, tenemos varias preguntas, el tiempo lo tenemos corto. Sin embargo, dejo aquí en el chat de nuevo nuestro link al sitio web. También nos pueden encontrar en el correo electrónico, en LinkedIn, nos pueden hacer preguntas adicionales. Estamos siempre abiertos, pues, a colaborar. Pues muchas gracias a todos los asistentes. Finalmente le doy la palabra a María del Pilar para que hagamos la despedida y podamos cerrar la sesión. Nada más una cosa, Andrés, sí. antes de que hable Pilar, un segundito, si nos dan. Nos encantaría, de verdad, si pueden en el chat, ya que está por aquí todavía, que nos pongan cuáles son los temas, o sea, aceptamos todas sus sugerencias, cuáles son los temas de los cuales les gustaría que hiciéramos este tipo de interacciones a efecto de poderlos también ayudar y asesorar en los temas de negocio y principalmente, digo, no nada más para la vida real, sino para las cuestiones virtuales. Sería de verdad para nosotros muy enriquecedor que nos lleguen toda su lluvia de sugerencias para de ahí pues tomar ideas y arrancar, ¿no? Para que todos los socios de la red nos apoyen con estas capacitaciones y pues podamos ser un grupo de expertos que de forma sincrónica podamos apoyarlos y orientarlos y pues principalmente sabiendo cuáles son sus necesidades. Gracias, perdón por estos minutitos. Sí, muchas gracias, licenciada. Y además quiero complementar con una información que les acabo de dejar en el chat para que nos ayuden con una encuesta precisamente para evaluar este tipo de presentaciones y mejorar para el próximo evento que realicemos. Entonces, si nos pueden ayudar con esta encuesta, sería excelente. No es mucho lo que nos queda por decir.
diferente a, en primer lugar, agradecerle a la licenciada Alicia Fabiola, agradecerle a Anthony, pero principalmente agradecerle a todos ustedes, a todos los que interesados en estos nuevos temas, que ahora sí son de boga, que ahora sí son del día a día y que nos obligan a estar informándonos, capacitándonos y divulgando la información para el apoyo a nuestros clientes y todas las personas con las que interrelacionamos profesionalmente, pues están compartiendo con nosotros estas oportunidades. Ya los canales están dispuestos, ya ustedes conocen los chats, las páginas, búsquennos en nuestras páginas de internet y finalmente vamos a trabajar conjuntamente para generar nuevos espacios, absorber más consultas, absorber temas nuevos, abordar temas nuevos y crecer todos los días más con este grupo de personas que nos acompañan usualmente en nuestras charlas, en nuestras capacitaciones y que de alguna manera se nos vuelven los clientes fieles que nos aportan igualmente en todo el abordaje de lo que son nuestras actividades profesionales. Mil y mil gracias. Honramos el tiempo porque todos tenemos otras actividades por realizar. A pesar de la importancia del tema, pero honramos el tiempo y les agradecemos a todos su participación, tanto a los amigos, a nuestros colegas de ICG, como a todos los demás invitados y participantes. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.